Bienvenidos a la primera clase correspondiente a la unidad curricular Comprensión de la Lectura y Redacción Académica del Programa Nacional de Formación en Histocitotecnología. Como preámbulo a lo que conoceremos sobre el resumen en la redacción académica universitaria, les diré que, según Casani y Morales, en un trabajo de investigación titulado Leer y escribir en la universidad, hacia la lectura y la escritura de géneros científicos, publicado en la revista Memoralia de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora, Venezuela, en el año 2008, nos dicen que la producción de textos escritos ocupa un lugar de relevancia en el contexto universitario. Ser un buen abogado, un buen ingeniero, un buen periodista, un buen histocitotecnólogo o un buen médico es también ser un buen lector y escritor de los textos propios de estas disciplinas. Comencemos por hablar de la escritura académica. La escritura es la principal forma de interacción en las comunidades discursivas especializadas. Es de esta manera como se publica, valida y transmite el conocimiento. Para que un estudiante que ingresa a la universidad pueda integrarse con éxito a la comunidad disciplinar en la que se enmarca su carrera, es fundamental que desarrolle sus habilidades lingüísticas en el ámbito académico, en especial la producción y comprensión de textos escritos. Resumir es una de las habilidades que más requiere el estudiante universitario en su proceso de formación académica. El resumen. En el trayecto de su formación académica, ustedes se verán en la necesidad de elaborar trabajos de redacción académica, entre ellos ensayos, comentarios de textos, análisis críticos y, por supuesto, la tesis de grado, requisito fundamental para optar al título de licenciado en histocitotecnología. Es por ello que resumir es una actividad fundamental, imprescindible si se quiere, para cumplir con las exigencias de dichos documentos académicos. Un resumen nos permite desarrollar nuestra capacidad de síntesis, mejorar la expresión escrita y facilitar la concentración durante el proceso de estudio. Asimismo, confeccionar un buen resumen nos puede ayudar a mejorar la lectura comprensiva y ser más ordenados al momento de presentar una lección o exponer un tema en particular. ¿Qué es un resumen? El resumen es un documento académico que organiza de manera lógica las ideas más importantes que provienen de un documento base, sea este escrito, verbal o icónico. En el proceso de recolectar información para una actividad investigativa, se dan pasos que implican leer, seleccionar, organizar los contenidos y no solo transcribirlos literalmente. En el ámbito académico, el resumen suele ser especialmente recomendable a la hora de estudiar y preparar un tema concreto. Este proceso lleva tiempo y es importante tener una buena planificación, porque cada una de sus etapas, ya sea diferenciar el texto según lo prioritario y lo secundario o elaborar esquemas, implican una cierta capacidad de razonamiento y concentración. Características del resumen. Olga Lucía Arbeláez, en su artículo El resumen, la cultura extraviada en sus definiciones, publicado en el año 2007, presenta 4 características fundamentales. Primera, la objetividad. Se refiere al respeto de las ideas originales del texto y del estilo del autor. Segunda característica, claridad. Facilita la comprensión que debe posibilitar el texto. Tercera, precisión. Hace alusión a su forma de enunciación que, con oraciones cortas y concisas, condensa el sentido del texto. Y, por último, la cuarta característica se refiere a la flexibilidad. Hace alusión a la posibilidad de producir diferentes tipos de resumen.
Al ser un texto nuevo, la originalidad depende del estilo del redactor. Es importante tener en cuenta que un resumen, a pesar de provenir de las ideas de un texto base, es un texto nuevo. Desde el punto de vista formal, se dice que un buen resumen debe representar entre 1/3 y 1/5 parte del original. Pasos para la elaboración de un buen resumen. En el proceso de elaboración del resumen, como en el de cualquier otro tipo de texto, se dan unos pasos. El primero, la documentación. Se fundamenta en la lectura y relectura del texto base. El segundo, la planeación. Identificación y extracción de información relevante a través de diferentes estrategias: subrayado, resaltado, elaboración de glosas y comentarios al lado del texto, elaboración de esquema, entre otras formas de identificación. Esta información es el insumo para la posterior textualización. Tercero, la textualización. Se refiere a la elaboración de una versión preliminar del resumen. El cuarto paso sería la adecuación, y no es más allá que la revisión del lenguaje usado para garantizar que exprese las ideas del autor. Corresponde ahora al siguiente paso. Se trata de la revisión. En primer lugar, corrección necesaria para garantizar la coherencia y la cohesión. En segundo lugar, constatación de que no se ha omitido información relevante o incluso aquella que es secundaria. Y, por último, verificación de que se conserve el estilo del texto. Corresponde ahora al último paso, la reescritura, y significa la elaboración de la versión final del resumen. El resumen paso a paso. Hacer un resumen implica transformar un texto, que llamaremos base, en otro texto que reproduzca el cuerpo de ideas principales del primero en forma global y breve, dejando de lado las ideas accesorias. Para eliminar oraciones o párrafos del texto base, hay que analizar qué es lo que puede ser suprimido. Y para eso hay que reconocer cuáles son las ideas principales y cuáles son las ideas secundarias, subordinadas a aquellas. Para hacer un resumen, en primer lugar hay que realizar las siguientes operaciones sobre el texto. Primero, reconocimiento del tema y los subtemas que se desarrollan. Segundo, identificación de la estructura u organización del texto base. ¿Qué partes lo componen? Introducción, desarrollo y desenlace o cierre, si se trata de un texto expositivo o de una narración. Hipótesis, argumentación y conclusiones, si se trata de un texto argumentativo, etc. Tercero, redacción de breves notas al margen de los párrafos, que señale cuáles son los temas que se desarrollan allí. Texto con notas en el margen. Cuarto, subrayado de la información sustancial. Con esta operación se distingue la información más importante, que no puede faltar, de aquella cuya supresión no alteraría la unidad del texto base. Y por último, el esquema de contenido. Este tipo de cuadro permite organizar de manera gráfica las ideas principales y secundarias y permite visualizar las relaciones que se establecen entre ellas. Procedimiento operativo. Una vez realizados los procedimientos sobre el texto base, deben llevarse a cabo los propios de la redacción del resumen. Para que el resumen pueda redactarse de manera coherente y correcta y represente debidamente al texto base, conviene llevar a cabo las siguientes operaciones. Primero, generalizar aquellos términos que tienen rasgos en común. Por ejemplo, en un resumen sobre el sistema planetario se puede reemplazar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón por planetas del sistema solar. Segundo, globalizar la información, es decir, integrarla en unidades menores de sentido completo. Por ejemplo, la oración Juan fue al cine puede globalizar varias oraciones de un texto, tales como
Juan tenía ganas de ver una película. Juan revisó la cartelera. Juan encontró que se había estrenado la película que quería ver. Juan se dirigió al cine. Juan sacó las entradas, etc. Tercero, integrar las oraciones a partir de las relaciones que se establecen entre ellas, ya sean de causa, consecuencia u oposición. Por ejemplo, si en el texto base aparecen dos oraciones como: Ameghino consideraba que el fósil era un objeto útil para el conocimiento. El fósil puede ser un testimonio de la historia de la vida y de las especies. Se puede redactar una sola oración que conecte las anteriores, en este caso por una relación causal. Ameghino consideraba que el fósil era un objeto útil para el conocimiento, ya que puede ser un testimonio de la historia de la vida y de las especies. Cuarto, leer el resumen para comprobar si se representan los aspectos principales del texto base. En esta instancia es conveniente guiarse por las preguntas del autotest. Autotest. El resumen de un texto correctamente resuelto debe poder responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema principal del texto? Al leer el texto y comprenderlo, no hay dificultad para identificar el tema y subtemas del texto. ¿Dónde y cuándo se desarrolla ese tema? Esta pregunta hace referencia a la contextualización del tema desarrollado. ¿Cuáles son los temas secundarios del texto? En los textos encontramos ideas principales e ideas secundarias. Ambas forman parte del tema principal y de los temas secundarios. Las ideas principales y secundarias están relacionadas entre sí. Es una verificación que necesariamente debe hacerse con el propósito de constatar la coherencia del texto. ¿Cuál es la conclusión del texto? Todo texto tiene un cierre, también conocido como desenlace. ¿Para quién y para qué se redacta? El resumen tiene que ser un texto coherente y se tiene que entender por sí solo, de forma independiente del texto base. No debe ser un esquema o un cuadro sinóptico. Es muy importante tener en cuenta para quién y para qué se redacta el resumen. Si lo hacemos para nosotros mismos, para estudiar, el texto resultante puede tener marcas propias, palabras familiares, de esas que nosotros nos entendemos. Pero si el resumen es para que lo lea, por ejemplo, un profesor que tiene que evaluar la comprensión de un texto, o si se trata del resumen de una noticia sobre ciencia para publicar en la revista del área de ciencias de la salud, es fundamental utilizar un nivel de lengua formal, general, que todos puedan comprender. ¿Cómo elaborar un buen resumen? Uno de los mayores quebraderos de cabeza que tienen muchos estudiantes es hacer un buen resumen. Es algo que parece sencillo, pero en el fondo tiene su grado de dificultad. Sin embargo, no hay que preocuparse, ya que existen técnicas y estrategias para conseguir hacer un buen resumen, tanto si lo queremos como técnica de estudio o como ejercicio que los estudiantes deben hacer en algunas asignaturas, como por ejemplo en comprensión de la lectura y redacción académica. Muchos estudiantes se enredan y no terminan de dominar los pasos a seguir. Aquí vamos a enumerar todos los pasos a seguir para hacer un buen resumen y cosas que nunca deben hacerse. Si quieres aprender a hacer un buen resumen, entonces sigue las siguientes pautas. Claro está, los pasos no constituyen una receta como para hacer una torta, una sopa o una carne al horno, nada que ver. Lectura comprensiva. El primer paso corresponde a la lectura comprensiva. Una lectura atenta y comprensiva es necesaria para tener una idea global y objetiva del contenido del texto. Recuerda utilizar siempre un diccionario. Si encuentras algunas palabras que no entiendes, no pases nunca nada por alto. Hallar la idea principal. En el segundo paso debemos encontrar la idea principal. La idea principal de un texto es su columna vertebral, lo que estructura y cohesiona la lectura que debamos resumir, la que expresa el contenido fundamental del texto.
Pregúntate de qué trata el texto y qué es lo que el autor quiere decir. En cualquier texto debe existir una idea principal que lo vertebre, pues sin ella se formaría un compendio de oraciones sin sentido ni coherencia entre sí. Esta puede aparecer de forma explícita o tácita. En el caso de las segundas, el autor busca el objetivo de que el emisor sea el que la descifre tras leer y comprender el texto. Por lo tanto, la idea principal será la que aporte lógica al texto y permita la construcción de su estructura, formando la base que se sustentará con las ideas secundarias o derivadas. Hallar las ideas secundarias. En el tercer paso trataremos de ubicar las ideas secundarias, aquellas que expresan detalles o aspectos que complementan y matizan la idea principal. Son importantes también y es necesario no confundirlas con la idea principal, porque son subtemas, pero no es el tema principal. Una buena forma de reconocerlas es eliminarlas. Si el texto mantiene su estructura y no cambia, era una idea secundaria. Si el texto es incoherente, entonces quizás era la idea principal. Tipología del texto. En el cuarto paso debemos reconocer cuál es el tipo de texto. Si se trata de un texto narrativo, su estructura será planteamiento, nudo y desenlace. Si se trata de un texto expositivo, tendrá una organización lógica en la cual la idea principal estará al principio y el desarrollo de las ideas más importantes después. Si el texto es argumentativo, la estructura será deductiva, inductiva o encuadrada según donde esté colada la tesis. Un resumen también tiene que estar perfectamente estructurado. La extensión. La extensión corresponde al quinto paso. La extensión de un resumen, por lo general, debe ser 1/3 del total del texto. No olviden que solo tienen que escribir lo relevante. Hay que ser breves y concisos. Obviamente, esto es orientativo, pero les puede servir para aprender a ser breves. No resuman por párrafos. Evitar resumir por párrafos es el paso número 6. Ese es uno de los errores más comunes que cometen muchos estudiantes. Resumir por párrafos. Lo que deben hacer es reformular la idea principal y las secundarias para que contengan la información relevante. Se debe eliminar todo lo que no sea relevante. Evitar copiar y pegar. Este séptimo paso representa el vicio que se ha generado con el uso de las tecnologías de información y comunicación, una práctica que desarrolla la pereza mental y castra la capacidad de comprensión de un texto. A la hora de redactar el resumen, intenten utilizar palabras de ustedes que les faciliten la comprensión y memorización de los conceptos que tengan que estudiar en ese momento. Recuerden que un resumen es una estrategia de comprensión lectora, además de ser una técnica de estudio, cuyo objetivo es facilitarles el aprendizaje y el repaso. Utilidad del resumen. Por último, el octavo paso nos dice que saber hacer resúmenes sirve para cualquier estudiante y cualquier asignatura. Si no saben hacer resúmenes, deben aprender. No importa el curso en el que estén, es algo imprescindible y aplicable a cualquier unidad curricular. Es un trabajo lento al principio, pero es sumamente efectivo para repasar y dar el último vistazo antes de un examen o antes de presentar el trabajo exigido por el profesor de la asignatura. Actividad evaluada. El proceso de incorporación y adaptación después de egresar de educación media e ingresar en cualquier universidad para continuar con sus estudios universitarios implica cambios radicales en cuanto al ambiente educativo y la relación estudiante-profesor. En este contexto se propone la primera actividad evaluada que ustedes deben cumplir siguiendo una serie de instrucciones en cuanto a forma de presentación del trabajo, extensión, tipo de fuente, entre otros aspectos fundamentales referidos a la presentación de trabajos académicos.
Por ello, esta primera actividad consiste en la elaboración de un resumen de un documento titulado ¿Qué significa ser estudiante universitario? El resumen se hará de acuerdo a lo explicado en esta clase. Si hay preguntas al respecto, las pueden formular en el grupo de WhatsApp. El texto base lo pueden descargar del blog de la unidad curricular, cuya dirección la pueden ver en este video. Todas las instrucciones también las pueden descargar de dicho blog. Como síntesis de la clase, podemos decir que hoy vimos el resumen, su importancia, sus características y el papel que juega en el proceso de enseñanza. Su utilidad como técnica de estudio y estrategia para mejorar la comprensión de la lectura y su importancia en la redacción de documentos académicos. En la próxima clase hablaremos del análisis crítico. La recomendación es que investiguen en Internet sobre el tema. Carpe diem.